Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en esta noche transmitiendo en su programa Sostenidos Firmes de la Palabra de Vida, en su radio amiga de Mensaje de Amor para Salvación. En esta noche estamos en vivo, hermanos, a través de Spreaker, en el cual ustedes nuevamente están escuchando en vivo. Tengo un pequeñito detalle en la página de internet, permítanme arreglarlo para así estar en vivo en la página de internet. Si recuerdan, amados hermanos, la semana pasada no pudimos transmitir por la página de internet debido a que se estaba arreglando unos detalles de la página, pero gracias a Dios que nuevamente estamos transmitiendo en vivo por Mensaje de Amor para Salvación.org y también en vivo de Facebook Live por el Facebook de Mensaje Salvación. Muy buenas noches, tengan, amados hermanos. Saludos a nuestro hermano Freddy García, es un hermano predicador también aquí en la iglesia de Querétaro, en San José del Alto, y también a nuestro hermano Joel Pérez, Dios le bendiga, también predicador de esta, su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Nuestra hermana Juana Ramírez, de donde quiera donde nos estén escuchando, gracias por estar en esta noche con su servidor, con la página de radio y tanto en Facebook Live. Nuestro hermano Jesús Santiago Cañaveral Contreras, un abrazo para usted, hermano, donde quiera donde nos esté escuchando. En esta noche, hermanos, tenemos media hora de transmisión para poder llegar hasta las 9 y así seguir el rol que han administrado nuestros hermanos de Mensaje de Amor para Salvación. Y vamos a tomar este tiempo para hablar un poquito de la Santa Cena del Señor. La Cena del Señor, como es uno de los nombres que la Biblia lo menciona, en tanto el apóstol Pablo como nuestro Señor Jesucristo. Y antes de iniciar, hermanos, vamos a ponernos en manos de nuestro Dios con una oración. Oremos. Señor y Padre eterno que estás en los cielos, sea santificado tu santo nombre. En esta noche vamos ante usted con reverencia, con humildad, reconociendo que usted es el único Dios verdadero que se merece toda la honra y la gloria. Y así en esta noche nos dirigimos, Señor, para santificar su santo nombre, para glorificar su santo nombre y así poder utilizar este medio de internet y estas páginas distintas, tanto de Facebook como Spreaker, para que tú bendigas a los administradores de esta radio que han utilizado estos medios, Señor, para poder dar a conocer tu santa palabra. Te suplicamos así de tu ayuda, Señor, para lo que se va a hablar, sea conforme a tu palabra y que sea de grata edificación para cada uno de nosotros, Señor, así como los oyentes, donde quiera que se encuentren. Bendícelos sus hogares, bendice las congregaciones donde se reúnen. Si hay hermanos predicadores, que también les ayudes, Padre, en los ministerios que ellos están llevando a cabo. Y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. En nombre de Jesucristo te lo agradecemos, te lo suplicamos. Amén. Bien, hermanos, saludos a nuestro hermano Wilder González, nuestros hermanos administradores de Mensaje de Salvación. Dice, bendiciones, mi hermano, se puede tomar la hora. Mi hermano, por favor, el hermano Francisco Arango está enfermo. Gracias, hermano, me imagino que es el hermano Mendieta. Y pues también, permítanme anotar a nuestro hermano Francisco Arango para contemplarlo en la oración. Y si hay alguno de entre ustedes, hermanos, que tienen alguna petición, también hágalo saber para así anotarlo y tenerlo en cuenta en la oración final. Primero que nada voy a anotar a nuestro hermano Francisco Arango. Entonces estaremos continuando hasta las 9:30, hermanos, para así contemplar toda la hora
y poder analizar un poquito más de este tema. Nuestro hermano Francisco Arango, por su salud. Es uno de los hermanos que predican también aquí en su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, para que ustedes también lo contemplen, hermanos. A lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen, y así puedan mencionarlo en sus peticiones para la salud de nuestro hermano Francisco. Nuestra hermana Anita Castillejos Chacón, un saludo también para usted, hermana. Muchas gracias por las bendiciones que nos desea por parte de nuestro Dios. Y nuestro hermano Wilder González, Jesús Santiago Cañaveral, que también están viendo este video. Vamos a iniciar, hermanos, a darle un poquito de la lectura de este tema de la Santa Cena del Señor. Como recordamos, hermanos, este punto, este tema, es uno de los puntos de adoración en los cuales la Iglesia del Señor cada primer día de la semana participa. Es uno de los errores de las denominaciones, de las religiones del mundo, que utilizan este tema para conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. A veces lo hacen una vez al año, otros lo hacen, pues ahora sí que cada vez que se les plazca, otras tienen reuniones especiales para ello, pero vamos a ver lo que la palabra de nuestro Dios nos dicta, y poder así confirmar que es cada primer día de la semana. Vamos a ver primeramente, hermanos, uno de los pasajes que más utilizamos cada primer día de la semana en cuanto a la lectura de la Cena del Señor. Es ahí por parte del apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo número 11, hermanos. Voy a dar lectura del versículo 20 hasta el versículo 26. Mira, Corintios 11, del versículo 20 al versículo 26. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciad la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Palabra de nuestro Dios, hermanos. Ahora, en esta ocasión, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Corinto acerca de este punto de la Cena del Señor, algo que los hermanos del primer siglo de la iglesia en Corinto estaban haciendo algo incorrectamente, ya que vemos ahí al inicio de la lectura en el cual les menciona que el reunirse ellos, esto no es la Cena del Señor. Y les hace alguna pregunta: ¿no tenéis casas en que coméis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tenéis nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Dice: en esto no os alabo. Hubo un error tremendo que estaban teniendo la iglesia en Corinto, nuestros hermanos en ese tiempo. Recordemos que tenía poco de que la iglesia había sido establecido ahí en Corinto, que también fue por el apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo predicó en Corinto, y lo podemos encontrar en Hechos, capítulo número 18, cuando ahí inicia la evangelización, al dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, y así iniciar la iglesia en ese lugar, que el apóstol Pablo tuvo ahí batallas con los judíos que lo querían matar, pero ahí en ese momento fue cuando nuestro Señor Jesucristo le habla y le dice que no calle, que hable, que Él tiene mucho pueblo ahí en esa ciudad. El apóstol Pablo, con temor y miedo, como dice esta epístola,
en el capítulo número 1, hermanos, que podemos encontrarlo, perdón, el capítulo número 2. Y el apóstol Pablo, miramos ahí, con temor y temblor, dice el versículo 3, capítulo 2 y versículo 3, dice, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Así fue que la iglesia en Corinto inició, con el apóstol Pablo teniendo temor y temblor por la mentalidad de estas personas en ese tiempo, la idolatría, la fornicación que existía ahí en Corinto. Y ahora los judíos también lo querían matar por lo que estaba predicando ahora el apóstol Pablo. Así inicia. Esa era la iglesia en Corinto. Con esa mentalidad nuestros hermanos tenían y estaban sacando todos esos problemas que tenían. No fue fácil la conversión de la iglesia en Corinto, de nuestros hermanos del primer siglo en Corinto. Y miramos algunos detalles que en esta epístola los va corrigiendo el apóstol Pablo uno tras uno. Entre ellos ahora la cena del Señor, en los cuales los está reprendiendo, los está exhortando el apóstol Pablo y mencionando ahí una palabra importante, hermanos, el menospreciáis. Nuestros hermanos de la iglesia en Corinto estaban menospreciando, hermanos, este acto de adoración muy solemne que debe de ser con mucho temor, con mucho temblor, así como el apóstol Pablo llegó a ese lugar por lo que estaba aconteciendo en Corinto, pero nosotros debemos de temor, de reverencia a nuestro Dios en este acto. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Su servidor tiene una de estas Biblias en las cuales encontramos las letras en rojo, que son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted tiene una Biblia de igual manera, va a encontrar estas palabras en rojo, porque fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo en este versículo 23 les hace saber a la iglesia en Corinto que estas cosas que él les ha enseñado no las recibió por un hombre, no las recibió por un desconocido, sino dice, y estas cosas yo las recibí del Señor. Dice, como yo también las he enseñado a ustedes. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les ha escrito ahora a la iglesia en Corinto y diciéndoles, esto no viene por parte de mí, no es por parte humana, sino es por parte del Señor Jesús. Estos datos los podemos encontrar también en los evangelios de Mateo, de Marcos y Lucas, en los cuales ahí nos citan esta última cena de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. El mismo momento que iba a ser entregado, la misma noche que iba a ser entregado. Y podemos ver, hermanos, cuánto deseaba el Señor Jesús que llegara ese momento de la última cena. Vemos ahí en Lucas capítulo 22 y versículo número 15, hermanos. Dice el apóstol Pablo, porque esto yo lo recibí del Señor de la misma manera que se lo estoy enseñando a ustedes. Y esto no es un mandamiento de hombres, hermanos, sino es que es un mandamiento por parte del Señor. Por eso no podemos menospreciar como la iglesia en Corinto lo estaba haciendo en el primer siglo. Nosotros no podemos menospreciar esto porque es un mandato del Señor, hermanos, directo por parte de la divinidad que ahora se ha sido enseñado por Pablo a la iglesia en Corinto y ahora se ha sido enseñado por la iglesia del Señor a través de toda la tierra, hermanos. Vemos ahí 22:15 del Evangelio según Lucas. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Algunas otras versiones, esta palabra de antes de que padezca, dice antes de que sufra y muera. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, antes de que fuera entregado por Judas, que entre ellos estaba aquí en esta ocasión también Judas, en esta cena, hace un momento les mencionaba que viene este mandamiento de la cena del Señor, esta institución de la cena del Señor por parte del Señor Jesucristo, tanto en Mateo, Marcos y Lucas.
Y vemos también en el Evangelio, según Juan, esta cena de la Pascua, en los cuales ahí menciona a Judas entre ellos, antes de que él mismo lo entregara por 30 monedas de plata hacia los fariseos. El Señor Jesús, al instituir esta cena, dice: cuánto he deseado que llegue este momento, esta ocasión, antes de que yo sea muerto, antes de que yo padezca. Qué tan importante es ahora la cena del Señor, hermanos. El mismo Señor Jesucristo dijo: he deseado mucho este momento. ¿De qué? De instituir este mandamiento. El pan, meramente dice el apóstol Pablo, que yo recibí del Señor, que la noche que fue entregado, dice, tomó pan. Muy, muy importante, hermanos, que veamos esto, hermanos, porque ahora nos reunimos cada primer día de la semana y que no seamos como la iglesia en Corinto, que ya lo hacía como cualquier cosa, ya participaba de la comunión como cualquier cosa, que es otro de los nombres que también la palabra de nuestro Dios lo conoce, la Santa Cena, como la comunión. Primera de Corintios, capítulo 10, hermanos, y versículos 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos, hace la pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y ahora nosotros siendo un mismo cuerpo, este es el cuerpo del Señor, esto es la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, hermanos. Nosotros siendo un mismo cuerpo participamos de un mismo pan. Dice, ¿que no es la comunión del cuerpo del Señor? Entonces, ¿cómo llegar a menospreciar esto tan solemne? Vemos que es una institución, no por un hombre, hermanos, sino por nuestro Señor Jesucristo. Por sus mismos labios, sus mismas palabras, que Él lo ha entregado este mandamiento. Vemos esto en Mateo, capítulo 26. Que dice de la siguiente manera, hermanos. Mateo 26 y versículo 26. Desde el 20, hermanos, desde el 20, para poder ver el contexto. Mateo 26, versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora en esta ocasión miramos por los labios del Señor Jesús hablándole a los 12 apóstoles del Señor que estaban en ese momento, que acabamos de leer en Lucas 22:15, que el Señor Jesús había deseado que llegara esa ocasión para ahora instituir la cena del Señor, en esta última cena de la Pascua, que ahora, así como acontecía la Pascua según la ley,
como un recordatorio de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, en el cual Dios lo liberó de que fueran muertos los primogénitos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en el cual un ángel del Señor iba a llegar y darle muerte a los primogénitos a aquellos que no tuvieran la señal que Dios les había indicado, esa sangre del cordero en los postes y dinteles de las puertas de las casas, en el cual él iba a identificar, este es parte del pueblo del Señor y ha obedecido a los mandatos del Señor. Así que ese ángel pasaba a esa casa y iba siguiendo aún así para que aquellos que no lo hicieron conforme a su mandato, iba a dar muerte a los primogénitos. Una de las últimas plagas, en esas plagas por mano poderosa de nuestro Dios, allá en Egipto, en el cual se mostró su poder para liberar a su pueblo de esa esclavitud que tenían los egipcios con ellos. Ahora Dios mismo, haciendo este mandato de la Pascua, ahora el Señor Jesús, como se había dicho que Él cumpliría todo lo que estaba escrito acerca de Él en la ley, en los salmos y en los profetas, cumpliendo así también este mandato de cumplir esta cena de la Pascua, para recordatorio de haber sido liberados de la esclavitud de los egipcios. Eso era un recordatorio, hermanos. Y ahora la cena del Señor es así la misma manera. Haced esto en memoria de mí. Primeramente hemos visto que esto es una institución por parte de Dios, por parte divina, por los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo, que Él indicaba estas palabras. Pero ahora vemos, hermanos, que es un recordatorio, una conmemoración en memoria del cuerpo crucificado de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos, por este plan divino de salvación del pecado para el hombre. Gloria a Dios porque Él ha enviado a su Hijo unigénito como la propiciación de nuestros pecados. Y que gracias a Él, a la obediencia a nuestro Señor, Dios, a su Padre, ahora tenemos a nuestro Redentor, al Cordero sin mancha, que ha sido esta propiciación por nuestros pecados, que por medio de este sacrificio, ahora dice el Señor Jesús, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. El Evangelio según Lucas cambia las palabras de partido, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Recordamos que el Señor Jesús, Él es el que da y sustenta la vida, hermanos. Él es el creador de las cosas. Él es el primogénito de la creación. Y que podemos ver que no es como aquellos que tuercen las escrituras, que es el primero de la creación de Dios, sino que Él, gracias a Él, se sustentan todas las cosas y que gracias a Él existe la vida. Él es la luz, Él es la vida. Y sin Él, nada de lo que existe hubiera sido existido. Podemos ver eso en Juan capítulo 1, versículo número 3. Colosenses capítulo 1, versículo 16 en adelante. Gracias al Señor Jesús subsisten todos nosotros y todas las cosas. Sin Él no podría haber existido nada. Y ahora el Señor Jesús, siendo Dios y estando en las alturas, ha venido a la tierra, siendo carne y sangre, tal como usted, tal como yo. Y esto es el primer recordatorio. Las palabras del Señor Jesús en memoria de mí. Esto es mi cuerpo que por ustedes, por nosotros, amados hermanos, ha sido partido, ha sido muerto. Lucas dice, como palabra del Señor Jesús, cuánto he deseado tener esta cena antes de que padezca, antes de que sufra y muera.
Esto es lo que ahora que Dios quiere que recordemos. Al reunirnos cada primer día de la semana, hermanos, y recordar este mandato instituido por Dios, y se nos hace que nuestra mente esté enfocada en la muerte del Señor Jesús en su cuerpo. Al tomar este pan sin levadura, podemos extender esta parte de por qué pan sin levadura, hermanos. Es uno de los requisitos del pan de la Pascua que tenían los mandatos allá en la ley, y que este pan sin levadura ahora ha sido instituido en la cena del Señor. Y que eso es lo que debemos de estar concentrados, enfocados en nuestras mentes. Así como mencionamos en muchas ocasiones al estudiar la palabra del Señor, hermanos, que ahora nuestra mente se despeje, que quite todo aquello que nos estorbe, cualquier cosa que nos esté estorbando, hermanos, así también en la cena del Señor. Es algo en memoria de Él. Es parte de su cuerpo que ha sido cortado, ha sido dado, ha sido partido. Gracias para que nosotros podamos tener el perdón de nuestros pecados. Este es el sacrificio del Señor Jesús, hermanos. Pasajes del cuerpo del Señor Jesús, de que fue hombre, 100% hombre y 100% Dios. Bien, vayamos ahí al Evangelio según Juan en el capítulo número 1. Hermanos. Estamos viendo esta parte de memoria del cuerpo de Cristo al tomar el pan sin levadura. Juan capítulo 1, número 1, versículo número 14. El cuerpo de Cristo, hermanos. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este verbo, hermanos, lo conjuntamos con el versículo número 1 para saber de quién es aquel de que está hablando. Este verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, conjuntando el versículo número 1 y el versículo número 14, no hay puerta para atrás, no hay otra cosa más que decir, este verbo fue hecho carne, hablando del Hijo de Dios, hablando de Cristo Jesús, hablando del Mesías esperado, el cual nos iba a salvar y ser redentor por medio de este cuerpo, por medio de esta carne sacrificada, por medio de este cuerpo que en obediencia a nuestro Dios, que este deseo de nuestro Señor Jesucristo en aquella oración, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga conforme yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Este dolor que tenía el Señor Jesucristo es lo que debemos de tener en nuestras mentes enfocadas, hermanos, al participar del pan sin levadura, porque es conmemoración del cuerpo del Señor Jesús. Acabamos de leer 1 Corintios capítulo 10 y versículo 16, en los cuales dice, ¿que acaso esto no es la comunión con el cuerpo del Señor? El pan sin levadura que partimos no es el cuerpo del Señor, la comunión del cuerpo del Señor. Así es, amado hermano. El cuerpo del Señor Jesús. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otro versículo que nos muestra del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo número 2, hermanos. Filipenses capítulo número 2. Cuerpo en hueso y carne, tal como su cuerpo, tal como cualquier otro cuerpo humano. Capítulo 2 y versículo 6 en adelante. Filipenses capítulo 2 del 6 en adelante. El cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos ahora el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que no fue cualquier sacrificio,
No fue cualquier dolor como podemos nosotros tener en una raspadura, en un golpe, en una caída, hermanos. Ahora el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue, dice en esta ocasión el apóstol Pablo, dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En obediencia al Padre, hermanos, como en esa oración que estábamos mencionando hace unos momentos, que dice el Señor Jesús, que no se haga conforme a voluntad, sino que se haga tu voluntad. No se haga como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. El Señor Jesús en esta oración poniendo su cuerpo en este dolor, en esta agonía que tenía muy grande nuestro Señor Jesucristo, estando sus discípulos ahí en esta ocasión que estaban durmiendo, que una y otra vez los reprendió el Señor Jesús, que no pueden velar conmigo, orar conmigo unos momentos. Y el Señor Jesús en esta agonía, en el Getsemaní, dice el escritor Lucas que su sudor eran como gotas de sangre. Esto es lo que debemos de tener en nuestra mente, hermanos, al recordar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue partido, que fue abolido en la cruz del Calvario. En la cruz, hermanos, en este monte que fue nuestro Señor Jesucristo clavado, el dolor, el sufrimiento que fue partido por nosotros. Entonces, ¿cómo menospreciar este momento, este acto? La iglesia del Señor en Corinto así lo hizo. Nosotros no podemos caer en lo mismo. No podemos menospreciar el cuerpo del Señor Jesús, hermanos. Un cuerpo tal como el suyo, tal como el mío. Más cosas en cuanto al cuerpo del Señor Jesús. El Evangelio según Juan, hermanos, en el capítulo número 4. Evangelio según Juan, capítulo número 4. Un cuerpo similar al suyo y similar al mío. Si usted siente, hermanos, dolor, si usted siente agonía, siente sufrimiento, padece en este cuerpo carnal, corrompible, pues el Señor Jesús también lo padeció, porque era un cuerpo tal como el suyo y como el mío. El apóstol Juan, en el Evangelio según Juan, capítulo 4, hablando este pasaje de Jesús y la mujer samaritana, dice la lectura, hermanos. Dice desde el versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, dice, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Así como en ocasiones nosotros por extenso horas de trabajo, hermanos, por extenso horas de estar estudiando y nuestra mente se cansa por estar leyendo, estar estudiando, pensando, en el cual estamos en una posición tal vez incómoda, en una posición de lectura, de postura en el cual nos duele la espalda, nos duele los hombros, del estar sentado horas, hermanos, ese dolor que nosotros podemos padecer, ese cansancio, bueno, dice el Señor Jesús que también lo sintió, porque ahora dice, estaba cansado del camino. Ese es el cuerpo del Señor Jesús, natural. Así recordamos ahí en Génesis capítulo 1 y versículo 26, en el cual Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, con un cuerpo, hermanos, que ahora nosotros conocemos, porque es
tal como el que tenemos. Así fue el Señor Jesús. Miramos que Él se cansaba. Le era necesario pasar por Samaria, llega a esta ciudad de Sicar, en el cual llega a este pozo de Jacob que miramos allá en el Antiguo Testamento, en el cual dice que ahora estaba cansado del camino y se sentó a reposar, a descansar, porque también se cansaba. Seguimos la lectura, hermanos. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Extendí la lectura hasta este pasaje, hermanos, para entender que ahora esta agua natural que nosotros tenemos aquí, a veces hay procesos en los cuales le damos tratamientos al agua para purificarla, para limpiarla de las impurezas. Bueno, esta agua que nosotros compramos es para quitar nuestra sed, para satisfacer a nuestro cuerpo. Los que conocen de medicina no nos pueden decirnos que el cuerpo está formado por 60% de agua. Entonces es normal que nuestro cuerpo sienta sed, necesidad de satisfacer nuestro cuerpo en esta parte de agua. El Señor Jesús, teniendo un cuerpo como el suyo y como el mío, que es el que conmemoramos el primer día de la semana, tomar el pan sin levadura, es un cuerpo, hermanos, cual dice ahora, tenía sed, estaba cansado por el camino, se sentó a reposar y le pide agua para beber a esta mujer samaritana. Miramos en Juan 1:14, en el cual este verbo se hizo carne. Miramos en Filipenses capítulo número 2, en el cual dice, siendo en forma de Dios, no se estimó a ser como Dios, como cosa a que aferrarse. Y nos dice que se humilló a sí mismo, hacerse la condición de hombre, tener el cuerpo como suyo y como el mío. Miramos al Señor Jesús cansado, miramos al Señor Jesús sediento. Un cuerpo en el cual Dios le dio forma de hombre, siendo nacido de María. Esta profecía del Señor Jesús, desde allá del Antiguo Testamento, que nacería de una virgen. Tenía un cuerpo, hermanos. Y ahora este cuerpo es el que conmemoramos al tomar este pan sin levadura, en el cual este cuerpo, normal como el suyo y el mío, fue crucificado, fue dado muerte, maltratado, como igualmente también fue profetizado, fue anticipadamente dado a conocer. Isaías capítulo número 53. Este es el dolor que debemos de tener en nuestras mentes, hermanos, al participar de este pan sin levadura. Isaías 53. Ya habiendo visto que era un cuerpo normal, hermanos, ahora vemos el dolor. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Vemos desde el 52 en esta parte, hermanos, que lo miremos sin hermosura, le veremos sin atractivo para que le deseemos. En el 52, dice versículo 13, he aquí,
que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Vemos en este versículo 14 de Isaías 52, en el cual iba a ser desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. 53, vemos que ni tendrá ni hermosura, ni le veremos sin atractivo, para que le deseemos. Esto es lo que debemos de tener en nuestra mente, hermanos. El dolor del Señor Jesús. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aún así, dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue angustiado, él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, dice, enmudeció y no abrió su boca. Este es el Señor Jesús, sin hermosura, para que le deseemos, su rostro desfigurado completamente, en el cual miramos a los romanos, que fueron los que le azotaron. Ellos no tenían temor a Dios, hermanos. Ellos no respetaban la ley, que era 50 azotes menos uno. Ellos no lo respetaban así. Entonces, aunque no se nos dicta la cantidad de azotes que tuvo, posiblemente fueron más. Eso fue lo que provocó el que el Señor Jesús fuera desfigurado. La corona de espinas. La caña, al golpear la corona de espinas en la cabeza del Señor Jesús en forma de burla. La capa de púrpura. El rey de los judíos. Que tenemos en mente a participar de la cena del Señor, a participar de este pan sin levadura. El Señor Jesús, dice el apóstol Pablo, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, dice que lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de este cuerpo partido, dolido, dice que fue angustiado, que llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Él fue abatido y él enmudeció. Porque fue a hacer la voluntad y cumplir la voluntad de nuestro Dios. Mateo, capítulo 26. Mateo 26. Y versículo 36. Mateo 26, versículo 36. El cuerpo del Señor Jesús. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí
entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor Jesús les hace dar a conocer a sus discípulos que su alma estaba afligida y estaba en gran manera angustiada, porque ahora el tiempo de su partida se había acercado, y fue delante del Señor Jesús en este monte del Getsemaní a orar, y que fue reconfortado. En memoria de mí. Dice el versículo 26 también. Así pues, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así como ahora el pan sin levadura lo tomamos en memoria del cuerpo crucificado de nuestro Señor Jesucristo, ahora sí también el Señor Jesús dice que después de que terminó de cenar, después de haber cenado esta cena de la Pascua, dice, tomó la copa diciendo, haced esto también en memoria de mí. Tomad así, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Esta copa en la cual ahora el Señor Jesús no es una copa en la cual vamos a tomar la copa literal siendo una, sino ahora lo que vamos a tomar es lo que contiene esta copa, hermanos. Este contenido de la copa, hermanos, es lo que vamos a nosotros a tomar como memoria de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Esta sangre preciosa del Señor Jesús, en los cuales nosotros no podemos menospreciar este valor tan hermoso, hermanos, porque es por medio de esta sangre preciosa del Señor Jesús en el cual podemos ser limpios de todos nuestros pecados. Podemos ser perdonados por todos nuestros pecados. Y es el Señor Jesús que ahora instituye esta santa cena del Señor, en los cuales los primeros cristianos participaban cada primer día de la semana. Hechos capítulo número 20 y versículo número 7. El apóstol Pablo predicando en esa noche, dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Sin dudar, hermanos, miramos aquí a la iglesia primitiva, reunidos, como es dicho aquí, literalmente reunidos los discípulos, los seguidores del Señor Jesús, que estos discípulos se les llamó así por primera vez en Antioquía, Hechos capítulo 11, versículo 26. Estos discípulos del Señor Jesús son aquellos que forman el cuerpo del Señor Jesús, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Cristo, en los cuales miramos desde el tiempo primitivo de la iglesia que se reunían el primer día de la semana. Algo que la iglesia lo enseña por medio de las Santas Escrituras y que ahora así hablamos, como también el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, ahora que nos estamos basando en este capítulo 11, del 23 al 26, acerca de la comunión del pan y la comunión del jugo. Miramos que también en esta primera carta a los Corintios, pero en el capítulo 16, hablando del primer día de la semana, habla también de la ofrenda del Señor. Acerca en cuanto a la ofrenda para los santos. Haced vosotros también como ordené en las iglesias de Galacia.
cada primer día de la semana. Miramos que se predicaba, y miramos que el apóstol Pablo ahí predicó y extendió el discurso hasta la medianoche. Miramos que partían el pan, miramos que ofrendaban, y es sin duda que oraban y cantaban para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y nosotros lo hacemos así también, hermanos, reuniéndonos los discípulos cada primer día de la semana, la iglesia del Señor, para que conmemorar el cuerpo partido de nuestro Señor Jesucristo y la sangre derramada del Señor Jesús. Cuán hermoso momento, hermanos, de recordar el dolor, de recordar el derramamiento de la sangre preciosa del Señor Jesús. ¿Cómo menospreciar este grande valor? La sangre de nuestro Señor Jesucristo siendo derramada. Primera de Corintios. También regresamos a Primera de Corintios. Y capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis en Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Versículo 20, vuelvo a leer. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si uno de los mandamientos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo lo pone como el primer mandamiento, el primer gran mandamiento, es amar a nuestro Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, ¿cómo no entregarnos así también en la conmemoración de nuestro Señor Jesucristo? Porque ahora sabemos que es una institución divina y no humana. No cualquiera lo instituyó, sino el mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, el cual ahora murió en la cruz para que ahora que nos diga Él por sus mismas palabras, tomemos, comemos, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, y que ahora dice así, que lo hagamos cada primer día de la semana en memoria de mí, dice el Señor Jesús, y que nosotros al tomar este pan sin levadura venga a nuestra mente, nuestros pensamientos, la muerte, el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, clavado en esta ocasión, sacrificado, golpeado, escupido, burlado, para que fuera partido por nosotros. Comprado con precio, hermanos. Hemos sido comprados con grande precio. Primera de Juan. Es una de las epístolas que nuestro hermano Mendieta estaba estudiando y que este capítulo ya lo pasó. Primera de Juan, capítulo número 1. Y versículo 6 en adelante. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7, interesante a nuestro tema. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros, con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero tanto el versículo número 7, hermanos, nos dice que tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el versículo número 9 dice, y limpiarnos de toda maldad y perdonarnos de todo pecado. Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es ahí que la sangre de Cristo hace efecto, en el cual ahora al participar de la cena del Señor, ahora que nosotros somos parte del cuerpo del Señor, porque así lo menciona Pablo en el capítulo 10, versículos 16 y 17, nosotros somos un cuerpo. Así como este pan, nosotros siendo muchos somos un cuerpo y tomamos la comunión del cuerpo del Señor Jesús al tomar el pan sin levadura. ¿Y qué no es la copa? La comunión con su sangre. Con esta sangre preciosa que hemos sido comprados, dice, con precio. Dios enviando su Hijo para que Él pague este gran precio. Ahora instituyó esta cena. Tomen, coman. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así pues, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que la bebieres en memoria de mí. Ahora esta sangre preciosa es el nuevo pacto, hermanos, en los cuales dio efecto después de que fue dado muerte, después de que fue sepultado, después de que fue resucitado, y después que instituyó su reino, su iglesia, allá en el año 33, después de nuestro Señor Jesucristo, siendo predicada por los apóstoles, iniciando así la iglesia del Señor, y que la iglesia del Señor, según Hechos capítulo número 2 y versículo número 42, iniciando en ese tiempo, la iglesia del Señor dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Desde ese momento, la iglesia del Señor ha participado de este pan sin levadura. Hemos leído Hechos 27 que lo hacían cada primer día de la semana, como vemos en algunos otros pasajes que así se hacía. Primer día de la semana. Este primer día de la semana que fue resucitado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué gran valor, hermanos. ¿Cómo menospreciar nosotros este gran momento que debe de tener gran reverencia delante de nuestro Dios? La muerte del Señor Jesús, su cuerpo dolido, escupido, maltratado, para que sea partido por nosotros. La sangre derramada preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dios nos bendiga, hermanos, para hacer su voluntad y no la nuestra. A seguir sus mandatos. Gracias a Dios por cada una de estas cosas preciosas. Dios ha preparado, hermanos, este plan perfecto desde antes de la fundación del mundo, según Efesios capítulo número 1 del 3 en adelante. Estaba en la mente de Dios este plan perfecto.
muy, muy grande, hermanos, lo que vemos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Hechos 22 y versículo 16. La sangre de Jesucristo dando efecto. Hechos 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Lava tus pecados invocando su nombre. Miramos primera de Juan, capítulo número 1, tanto el versículo número 7 y versículo número 5 y 6, que esta sangre preciosa nos limpia de todo pecado, nos lava de todo pecado. Fue partido por usted y por mí. Esto es lo que conmemoramos cada primer día de la semana con la comunión, según 1 Corintios 10, 16 y 17. Esto es lo que conmemoramos al participar de la cena del Señor. El pan, el cuerpo, el jugo, el vino, el fruto de la vid, como nuestro Señor Jesucristo lo menciona, fruto de la vid, su sangre preciosa. Gracias a nuestros hermanos que nos han estado acompañando por sus comentarios. Les recuerdo que vamos a hacer una oración, hermanos, al terminar. Y tengo aquí la oración por nuestro hermano Francisco Arango, en el cual es el que tiene esta hora, desde las 9 hasta las 10, su programa, los sábados, pero que ha estado enfermo, hermanos, y por eso vamos a orar por él para su recuperación. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Voy a mencionar sus nombres, tanto nuestro hermano Joel Pérez, hermano Jesús Santiago Cañaveral, Juana Ramírez, Wilder González, a los hermanos administradores de esta radio, hermana Ana Castillejos, que nos saludó al iniciar este programa, Lourdes Aracena, Becky Sescor, hermana Edna Ortiz, Edna Calderón de Ortiz, Natalia Méndez, Dios la bendiga, Natalia Méndez, donde quiera que nos esté escuchando. Wilder González dice, amén, mi querido hermano, saludos de Cincinnati, Ohio. Buen tema, mi hermano, para la edificación de la iglesia del Señor Jesús, que el Señor le ayude a discernir todo el estudio. Bendiciones, amado hermano. Muchas gracias, amado hermano Wilder González Vázquez, por sus palabras que nos alienta al escucharlas, al leerlas en esta ocasión. Rafael Yeltsin, Mark Miley, Rafael Rafita Sauceda, también un predicador de esta su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Francis Laguna, Carmen Osuna, muy buenas noches también sea para usted, hermana, Dios le bendiga igualmente. Oscar Muñoz, Rolando Roblero, Petra Santos Molina, la Iglesia de Cristo en Tecate, Baja California, que nos acompaña. Un saludo grande hasta allá de parte de su servidor y de la Iglesia de Cristo aquí en Querétaro, hermanos de Tecate, Baja California. Ricky Ramírez, Paula Martínez, Sergio Jiménez Martínez, Rocael de León, Juanita Alameda, Daniel Vázquez, Francisco Delgado, Belia Hernández. Muy buenas noches también para usted, hermana Francisca Delgado. Hermana María Isabel, también Dios la bendiga. Víctor Velasco, Francisco Delgado, lo repito. Mario González, Katy Barrientos, nuestros hermanos Raúl y Candy González, desde allá, desde Texas. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias también por sus oraciones y por su apoyo que han tenido para con su servidor y con la hermana Edna, hermana Imelda Sauceda, Elvia García, Olivia Alfredo Alejo. Bendiciones también para usted, hermana Olivia.
Carmen Osuna nos dice, debemos de recordar a cada instante de nuestra vida el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que hizo por nosotros antes de cometer cualquier falta que desagrade a nuestro Señor. No solamente recordarlo al momento de participar en la cena del Señor. Menciona la cita de la que leímos, de Primera de Corintios. Hermana Yolanda Martínez, gracias por su aporte. Hermana Carmen Osuna, muy buen aporte de recordar en cada momento el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora haciéndole enfoque al tema de la cena del Señor y qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como mandamiento según sus palabras. Pero también es importante recordarlo cada día, para así nosotros santificarnos por medio de su palabra, ya que según Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 16, nos enseña que la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y qué mejor santificarnos por medio de su palabra y recordar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo todos los días. Importante, así es. Y así hacerlo también como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo al participar del pan sin levadura y del fruto de la vida. Importante. Gracias, hermana, por su aporte. Joel Pérez nuevamente comenta, Carmen Osuna nuevamente hace la copia del mismo versículos que estábamos leyendo. Macrina Silva, Griselda Urbina, dice Macrina Silva que nos está acompañando desde El Paso, Texas. Dios le bendiga, hermana Macrina Silva. Saludos a su familia, a su esposo, desde allá, desde El Paso, Texas. Dice, saludos y bendiciones todos mis amados hermanos. Igualmente para usted, hermana Macrina. Dice, está Bonnie Beltrán, Griselda Urbina, dice, Dios es bueno todo el tiempo. Así es, Dios es bueno, eso es sin duda. Dios es grande, misericordioso, justo, y cómo no recordar toda su justicia, toda su santidad con este momento de recordar a nuestro Señor Jesucristo crucificado, recordar ahora el momento de la cena del Señor, que para cada momento que participemos, y hacerlo como el Señor manda. No hacerlo como cualquier cosa, hermanos, lo que pasó en Corinto, sino hacerlo con conciencia y hacerlo con reverencia delante de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos para Él, no lo hacemos para nosotros, no lo hacemos para los hombres, lo hacemos porque es un mandamiento de parte de nuestro Dios. Vemos así. Rocío Trejo, Bonnie Beltrán dice, saludos mi hermano, el Señor nuestro Padre Celestial, y saludos desde Ciudad Juárez. Bonnie Beltrán, muchas gracias por su comentario, por sus saludos. Dios le bendiga hasta Ciudad Juárez, hasta al norte del país, estando nosotros aquí en el centro, y ustedes allá hasta el fondo, casi allá pegado a Texas. Dios les bendiga. Están pegados a nuestros hermanos de El Paso, Texas, que también nos están comentando. Nuestra hermana Macrina y nuestra hermana Bonnie Beltrán están juntitos. Wiliberto Ortiz Mendoza también se unió en estos momentos. Pues si tienen alguna petición, alguna oración, hermanos, es el momento que nos lo hagan saber para así orar. Les repito, vamos a orar por nuestro hermano Francisco Arango y así ponernos en manos de nuestro Dios para cerrar este programa. Les agradecemos por su sintonía. También para nuestros hermanos que no están escribiendo por Facebook Live, sino que nos han escuchado también por Spreaker, también les mandamos un saludo. Sabemos que pueden ser más hermanos. Les agradecemos por estar en compañía de nosotros en esta su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Les recuerdo la página mensajedeamorparasalvacion.org. También estamos a través de Facebook Live de Mensaje Salvación.
También pueden escucharnos por Spreaker en los audios, en las grabaciones. También en la misma página, hermanos, ahí, si miran ahí la lista de los audios, están todas las grabaciones anteriores que cada uno de los predicadores de esta su radio amiga han estado haciendo. Ahí las pueden escuchar, sino también directamente de la página de Spreaker y también por YouTube en los videos que nuestro hermano Mendieta realiza. Ahí están listos para que usted en cualquier momento que desee escuchar algún tema especial, ahí tienen los temas, los títulos de las predicaciones y ahí sea de utilidad para cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Vamos a despedirnos con una oración. Señor y amado Padre que estás en los cielos, nos inclinamos nuestros rostros en reverencia delante de su presencia. Sea alabado y santificado su santo nombre en esta noche y en todo momento, Señor, por tu pueblo. En esta ocasión nos dirigimos para agradecerle por esta transmisión de radio, en esta radio internet de la Iglesia de tu Hijo Jesucristo, pidiendo que tú bendigas a nuestros hermanos que la administran, que les ayudes, Padre, para este trabajo que están realizando. Y también por los planes que nuestros hermanos administradores tienen, no solamente en la radio, sino también en los lugares donde predican, donde sirven. Sé con los oyentes que en esta noche nos acompañaron, te agradecemos por ellos, donde quiera que nos estén acompañando, tanto en el país de México, de Estados Unidos, de Centroamérica y cualquier lugar de habla hispana. Te agradecemos, Padre, porque nos has permitido abrir tu santo libro y hablar un poquito de este tema de la Cena del Señor. Sabemos que hay muchas cosas más por hablar, Señor, de este tema, pero te agradecemos por este pequeño lapso de tiempo que utilizamos para recordar al momento de leer tu santa palabra y así analizarla, Señor, y que la podamos ahora llevar a nuestra mente, a nuestro corazón para ponerla a práctica cada vez que la vayamos a tomar, a participar de esta comunión. Señor bendito, te agradecemos por esto y que estemos en esta noche por descansar, para reposar para el día de mañana, para glorificarte, para reunirnos en nombre de tu Hijo Jesucristo, en las congregaciones de la Iglesia de Cristo en toda la tierra. Que bendigas a los predicadores de tu palabra, que bendigas a nuestros hermanos que estarán ministrando algún punto de adoración y te agradecemos por poder tener este privilegio. Sé con los predicadores de esta radio, muy en especial te pedimos por nuestro hermano Francisco Arango, por su salud que ha tenido en problemas, que le ayudes a poder recuperarse, que tú conoces su cuerpo, su problema, que seas con los doctores que también lo observan, Padre, para que él pueda sanar, él pueda recuperarse. Lo ponemos en tus manos y a ti, así también a todos nuestros hermanos que padecen alguna enfermedad, que tú sabes cuáles son sus situaciones, que les ayudes, Señor, que bendigas a cada uno de ellos, bendigas a nuestros hermanos de la tercera edad, nuestros hermanos ancianos, a nuestras hermanas ancianas, Señor, para que les ayudes a estar con fuerza, que estén con fortaleza, principalmente lo espiritual. Ayúdalos, bendícelos, Señor, a todos nuestros hermanos grandes. Nosotros también que podamos ser de utilidad, Señor, tanto para ellos como al servicio de tu obra, y que lo hagamos conforme a tu voluntad. Todo esto te lo suplicamos, pidiéndotelo todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, les agradecemos. Vamos a concluir esta transmisión y así para que ustedes puedan continuar. En unos momentos, ya en 15 minutos, va a iniciar otro programa nuestro hermano Joel Pérez, que él estará iniciando, y que Dios los bendiga para que así lo puedan seguir, lo puedan acompañar. Su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy.